Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Esta es la primera grabación de la clase 5, ¿ya? Así que hoy día les voy a contar sobre la distribución empírica y los momentos de la distribución, ¿ya? Entonces vamos a empezar a tomar varios de los conceptos de funciones de distribución de probabilidad y probabilidad acumulada que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Y vamos a empezar a justamente ir acercándonos más hacia el cálculo de estadística descriptiva de los principales momentos de la distribución, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Entonces, una breve recapitulación de conceptos es simplemente acordarnos de los tipos de variables, ¿cierto? Que existen, que a grandes rasgos se categorizan en dos, cualitativas, ¿cierto? Y cuantitativas, ¿ya? Y dentro de las cualitativas tenemos las nominales, que son aquellas, ¿cierto?, que no se pueden ordenar en base a un criterio objetivo, y las cualitativas ordinales, que sí se pueden ordenar en base a algún criterio objetivo. Y luego están las cuantitativas continuas y discretas. Las continuas, ¿cierto? Y las discretas se diferencian entre que las discretas solamente pueden tomar, ¿cierto?, valores extremos, o sea, enteros, perdón, números, ¿cierto?, enteros, ¿ya? A diferencia de las continuas, ¿ok? Que pueden, ¿cierto?, tomar valores comprendidos entre dos números. Esto es relevante para la clase de hoy porque vamos a ver que dependiendo del tipo de variable, ¿cierto?, vamos a entender y a utilizar, ¿cierto?, las distribuciones empíricas de las variables en cuestión de forma diferente. Entonces, vayamos a la distribución empírica. Básicamente, ¿qué es? ¿Ok? Primero vamos a hablar de la distribución de frecuencia y básicamente lo que necesitamos saber de una distribución de frecuencia es que es un resumen tabular de datos que muestra el número, o bien dicho la frecuencia, de los elementos en cada una de las diferentes clases, ¿cierto?, que la componen. La distribución de frecuencia relativa o porcentual es la proporción o porcentaje de elementos que componen cada una de esas clases. ¿Ok? Entonces ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿qué es una clase? ¿Ok? Eso es entonces, más o menos, ¿qué es lo que ustedes se pueden imaginar? En una variable, por ejemplo, cualitativa, las clases van a ser los distintos valores que puede tomar, ¿cierto?, la variable, ¿ya? Como por ejemplo si la persona está casada o si tiene un acuerdo de unión civil, etc. Entonces, si estamos viendo una distribución de frecuencia, ¿cierto?, lo que vamos a observar es un número que nos muestra la cantidad de elementos, ¿cierto?, que pertenecen a cada una de esas posibles categorías, que en este caso llamamos clases, y si vemos una distribución de frecuencia relativa o porcentual, vamos a estar viendo para cada una de esas clases o categorías, ¿cierto? En vez de estar expresado en términos de frecuencia de cantidad de elementos, vamos a ver qué proporción de todos los elementos, ¿cierto?, que son parte de nuestra distribución, están ubicados y son parte de de la clase en cuestión o de la categoría en cuestión. Es decir, el porcentaje de personas eh, casadas, por ejemplo, o por ese porcentaje de personas con acuerdo de unión civil, ¿verdad? Acá abajo se muestra la fórmula para hacer el cálculo de la frecuencia relativa, para calcular la frecuencia relativa de una clase. O sea, básicamente lo que hay que hacer es tomar la frecuencia de la clase y dividirlo por el n total, ¿verdad? Que es básicamente el mismo cálculo de los porcentajes relativos que veíamos en la clase anterior. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender hasta acá? Que cuando nosotros tenemos una variable, ¿cierto?, que toma una serie de valores posibles, podemos entenderla, tabularla, graficarla, ya sea a través de su frecuencia o, ¿cierto?, de su frecuencia relativa o porcentual. Y para hacer eso necesitamos definir clases que son intervalos, ¿cierto? O formas o valores que puede tomar, ¿cierto? Los valores de nuestra variable para poder entender qué frecuencia o qué frecuencia relativa, ¿cierto?, tiene cada una de esas clases. Y entonces acá hay un ejemplo con la variable estado civil de la CACEN, ¿ok? Y básicamente esta es la misma tabla que veíamos antes, y acá si ustedes se fijan, la primera columna nos muestra la frecuencia, la segunda justamente nos muestra la frecuencia relativa o porcentual, ¿ya? Entonces básicamente acá que nos dice, bueno, ok, 4.770.000 personas están casadas, ¿ok? En Chile. Hay 20.907 anuladas y así, ¿cierto? Entonces esto nos dice, bueno, en el caso de la CACEN, ¿cierto?, que los elementos y las unidades son personas, bueno, entonces acá
la frecuencia va a estar determinada en cantidad de personas y el porcentaje, ¿cierto? O frecuencia relativa en el porcentaje total de las personas que está dentro de cada una de estas clases o categorías. Entonces, acá lo importante de nuevo es solamente entender que las variables, ¿cierto?, que vamos a observar y sus valores las podemos entender ya sea a través de su frecuencia o de su frecuencia relativa o porcentual. Acá hay algunos ejemplos, ¿ok? Que se muestran en todo caso con factor de expansión. Eso significa que acá estamos usando, ¿cierto? Los estamos expandiendo, ¿cierto? A lo que debería ser a lo que es la estimación del verdadero parámetro poblacional, ¿ok? Y también son datos con la CACEN 2017. Entonces acá, por ejemplo, nos muestra, bueno, según la CACEN 2017 hay 8.469.000 hombres en Chile y 9.337.000 mujeres, ¿ok? Que da un total de 17.807.000 personas. Acá vemos la misma tabla de antes del estado civil, ¿ok? Y de nuevo vemos cómo se puede ver ya sea a través de la frecuencia o de la frecuencia relativa o porcentual, ¿ya? Y vemos acá, por ejemplo, el estado nutricional de el niño o niña. Esta pregunta se responde solamente para las personas que, ¿cierto?, son niños o niñas. Entonces, por eso ustedes ven que el total no es de 17.800.000, sino son 2.267.000 niños o niñas. Y muestra, por ejemplo, la frecuencia y la frecuencia relativa de los niños o niñas que están en desnutrición o en riesgo de desnutrición, con un peso normal, con sobrepeso, con obesidad, etcétera. ¿Ok? Acá hay un tema importante, ¿ok? Empezando a entender un poco esto entre variables, ¿cierto? Cualitativas, porque todas estas de acá son cualitativas, específicamente si se fijan, solamente esta de acá es ordinal porque la podemos, ¿cierto?, ordenar en base a qué tan desnutrido o qué tanto más peso o menos tiene, ¿cierto?, ese niño o niña. El resto, ¿cierto?, no se pueden realmente ordenar en base a ningún criterio objetivo. Algo que pasa típicamente con las variables cualitativas es que van a existir algunas categorías que van a acumular un gran porcentaje de la población, ¿cierto? Como pasa esta de acá. Bueno, casi el 50%, ¿cierto?, de la población es soltera, ¿ok? O acá casi el 78% y un poco más, ¿cierto?, de la población de niños y niñas tiene un peso que puede ser clasificado como normal, ¿ok? Eso es común, ocurre muchas veces con este tipo de variables y simplemente lo menciono para que no piensen que eso necesariamente es un error o va a ser algo extraño, ¿ok? Y eso no requiere que ustedes tampoco redefinan las clases, o sea, que por culpa de eso las vayan a agrupar al resto, entonces acá ven que son solteros, esto significa que los obliguen a que ustedes definan esta variable entre soltero y no soltero, y todas estas categorías de acá las pongan, ¿cierto?, todas dentro de un mismo saco. No, o sea, eso lo pueden hacer, sí, pero el hecho de que pero no lo van a hacer porque vean que hay un porcentaje muy alto en alguna cierta variable en algún cierto valor o categoría, perdón. ¿Ok? Entonces, eso es solamente como para que tengan ojo cuando vean, ¿cierto? Estas tabulaciones de este tipo de variables. Y acá empezamos a tener un acercamiento al análisis con dos variables, ¿ya? Con más de una. ¿Ya? Y acá tenemos tabulaciones cruzadas, ¿verdad? Entonces acá, si se fijan, estamos viendo acá, en esta primera tabla de acá, la variable estado civil de la CACEN con la variable si es que la semana pasada trabajó al menos una hora, es decir, si la persona, ¿cierto?, tiene un trabajo o no. Entonces acá lo que vemos es que del total de las 4.770.000 personas casadas, 2.637.000 sí, ¿cierto?, tenían un trabajo y 2.133.000 no. Y así para todas las categorías. ¿Ya? Acá aparte le agregué la frecuencia relativa, pero en la que el 100%, ¿cierto?, es el total que se muestra en la última columna. O sea, es decir, para cada una de estas filas, para calcular estos porcentajes se considera como el 100% la frecuencia, ¿cierto?, de esa fila. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que del total de personas casadas, el 55,3% que se muestra acá,
sí trabaja y el 44,7% no. Y así con cada una de las distintas categorías. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque acá ustedes ya pueden empezar a comparar, ¿cierto? Entre distintas categorías, como son el estado civil, si es que hay en alguna de esas que las personas trabajen más o menos en términos relativos. O sea, es decir, acá ustedes pueden decir, ah, mira, el 55% de las personas casadas trabajan, mientras que de las personas viudas solamente el 19% trabaja. ¿Ok? Entonces ahí ustedes ya pueden empezar a entender que estas distintas categorías de la variable estado civil, al parecer se comportan, ¿cierto? No se comportan de forma uniforme en cuanto a si trabajan o no. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ya pueden empezar a hacer cosas un poquito más avanzadas de las que hemos visto, en entender cómo se distribuye, ¿cierto? Empezar a entender cómo se comportan dos variables y cómo se distribuyen, ¿cierto? De manera simultánea entre sus categorías. ¿Ya? Acá en cambio se muestra otra tabla en la que también vemos, ¿cierto? Acá en cambio las filas son si es que la persona trabajó o no, y las columnas son el sexo, si son el sexo biológico, si es que son hombre o mujer. ¿Ya? Y acá fíjense que a diferencia de tomar el total, ¿cierto?, de la fila como el 100% acá lo está calculando en cada columna. Es decir, acá este 64% representa que el 64,9% de los hombres sí trabaja y el 35% no. Entonces lo que yo les quiero mostrar es que a veces en estas tabulaciones uno, ¿cierto? Si quiere ver las frecuencias relativas y está tabulando dos variables, puedes definir tanto que el 100% sea sumado de forma horizontal o de forma vertical. Y los dos nos van a permitir, ¿cierto?, estas comparaciones, como por ejemplo vamos a poder decir, ah, el 65% de los hombres trabaja, mientras que el 42% de las mujeres trabaja. Ok, acá vemos también que entonces el sexo biológico no es independiente y no se distribuye de forma uniforme respecto a si la persona trabaja o no. Entonces nos empieza a explicar un poco el comportamiento de algunas de nuestras dos variables de interés. En este caso podríamos considerar como variable de interés la de si es que la persona trabajó o no y darnos cuenta que en términos relativos los hombres trabajan más, ¿cierto?, que las mujeres. Al menos como se pregunta acá. ¿Ok? Porque acá hay un tema súper importante y que no quiero que la pregunta específicamente la que hace en la O1 lo considera en otra parte, que son todo el trabajo doméstico y todo el trabajo, ¿cierto?, en los quehaceres del hogar, etcétera. Eso no está considerado en esta pregunta. Entonces, obviamente, ahí ustedes tienen que tener de nuevo cuidado y tomar también las enseñanzas de las primeras clases, que es ir a ver el cuestionario, ir a ver si la pregunta específicamente captura lo que ustedes quieren. Si ustedes quieren, por ejemplo, en su investigación en particular, definir el trabajo no solamente a partir de la pregunta O1 de la CACEN, sino otras, bueno, lo pueden hacer y no es ningún problema, pero para este ejemplo en particular simplemente estamos utilizando la O1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Ok? Ya vimos más o menos este caso de cuando las variables son cualitativas, pero cuando son cuantitativas vamos a tener muchos valores posibles, ¿verdad? Por ejemplo, salario. ¿Ok? Vamos a partir quizás desde cero y vamos a llegar hasta decenas de millones de pesos. Y si hacemos una tabulación como la que acabamos de ver, en la que cada uno de los posibles valores de la variable va a ser una clase distinta y una categoría distinta a nuestra tabulación, va a ser imposible leer. ¿Ya? Simplemente vamos a tener demasiadas filas en esa tabla y no va a ser nada informativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para las variables cuantitativas? Hacemos este procedimiento para tabularlas. Primero es definir el número de clases, el segundo es determinar el ancho de cada clase y el tercero es establecer los límites de clase. El primero dice, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es definir cuántas categorías distintas, ¿cierto?, van a haber. Esto, ¿cierto? El objetivo acá va a ser que nosotros igual tratemos de capturar de la mejor manera posible la forma de la distribución de nuestra variable de interés. ¿Ya? Es decir, entonces ahí vamos a tener que un poco ir balanceando entre no definir una cantidad de clases excesiva y tampoco definir muy pocas, cosa de que no podamos entender realmente el comportamiento de la misma. Al mismo tiempo, se tiene que elegir qué tan anchas van a ser las clases. Y en general es recomendable que el ancho sea el mismo para todas las clases, quizás y excepto en las
clases finales, ¿cierto?, de una variable. Puede ser que en algún momento uno diga, bueno, toma más, por ejemplo, la de salario, son 5 millones o más. Y quizás ese ancho, ¿cierto?, va a ser muy diferente a los anchos de las otras clases, pero en general, excepto con esas, ¿cierto?, clases que están en los límites iniciales o finales, ¿cierto?, de los valores de nuestra distribución, la idea es en general de tratar de hacer que el ancho sea más o menos el mismo. ¿Qué es el ancho de la clase? Por ejemplo, en una variable de salario sería decir, bueno, la primera clase va a ser de 0 a 200.000 y la segunda va a ser de 201 pesos hasta 400.000 y la tercera va a ser de 401.000 pesos a 600.000. El ancho de la clase ahí es cada una es de 200.000 pesos. Entonces vamos, ¿cierto? Primero vamos a calcular la frecuencia y la frecuencia relativa para nuestra primera clase, que va a tener un ancho de 200.000 pesos. Y la segunda de 200.000 pesos más. Y así, ¿ok? Luego, justamente al final, hay que definir los límites de cada clase, que en el ejemplo que les da sería, ok, parte en cero y termina en 200.000. Parte en 200.001 y termina en 400.000. Parte en 400.001 y termina en 600.000. Y así, ¿ok? Entonces, en general, ¿cierto? La regla que se utiliza para decidir el ancho de la clase, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de clases que ustedes definan, que es el primer paso, y la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño de la variable en cuestión. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una variable de salario, para seguir el mismo ejemplo, y el valor más alto son 10 millones de pesos y el valor más pequeño es cero, entonces ustedes dicen voy a tener 20 clases, entonces van a tomar 10 millones de pesos menos cero, dividido las 20 clases, y eso les va a dar como resultado el ancho de la clase, el ancho aproximado de cada clase. En ese caso sería dijimos 10 millones de pesos, 20 de 500.000. ¿Ok? Em, hay veces, ¿cierto?, que con distribuciones que sean muy asimétricas, o sea, que no se parezcan tanto a esta campana, o que estén cargados mucho hacia un lado o hacia el otro, hacia el lado, ¿cierto?, de los valores más negativos o más positivos, ¿cierto? Em, Puede ser que esta no sea la mejor forma de definirlo, pero como regla general, cuando vemos algo, tenemos una variable relativamente simétrica o relativamente uniforme, es una buena forma de definir, ¿cierto? Em, el ancho y el número de clases y los límites de las mismas. Entonces veamos un ejemplo, ¿ok? Acá tenemos, ¿cierto?, la cantidad de hijos nacidos vivos que han tenido las personas. Y partimos con que no ha tenido hijos, ¿cierto?, nacidos vivos, y vamos del 1 hasta el 22. Esto es según la canción 2017 también. Entonces, en realidad, bueno, esta es una tabulación que sí alcanzamos o sea, que todos los valores posibles, ¿cierto?, que toma la variable sí lo alcanzamos a ver en una sola tabla y en una sola lámina. Entonces, no es algo incontrolable en términos de la cantidad de clases que se nos genera con los valores con los que ya viene la variable, pero igual puede ser un poco difícil de entender. Entonces, veamos un ejemplo. Acá podríamos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a definir entonces estas clases, ¿cierto? De ancho 2, pero partimos con las de los límites, que no van a cumplir el ancho 2, que es que no tiene hijos, luego vamos de 1 a 2, de 3 a 4, de 4 a 6, y luego de 6 hijos o más. Entonces acá pasa esto justamente que yo les decía que en algún punto, y generalmente con los valores que están en los extremos, ¿cierto? De nuestra distribución, nos va a convenir no seguir tanto esa regla, ¿ok? Porque acá, por ejemplo, si vemos que, fíjense la frecuencia y la frecuencia relativa para las distintas clases de esta variable. No tiene hijos tiene 35%, 1 a 2 tiene 37%, 3 a 4 tiene 22%, 4 a 6 tiene 4%. Y ya el 2% restante son 6 hijos o más. Entonces realmente, dada la proporción, ¿cierto?, de nuestra población que está dentro de cada una de las clases, no tiene mucho sentido seguir con 7, definir otra más que sea de 7 a 8 y de 9 a 10 y de 11 a 12 y así, porque realmente va a haber como tan poca frecuencia y tan poca frecuencia relativa dentro de cada una de esas clases que no nos va a entregar mucha información. Entonces, por eso en este caso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, decidí al redefinir las clases de esta variable,
en hacer el corte en los 6 hijos o más. Ustedes si se fijan realmente también se podría hacer el corte de 4 o más, porque habría más o menos como un 6,6% ahí en esa última clase. Y también podría estar bien, no hay ningún problema. ¿Ya? O ustedes lo podrían definir con un ancho de clase distinto, 1, 2, 3, 4 y después 5 o más, por ejemplo, también estaría bien. Pero en general, lo que ustedes van a tratar de hacer es que en la definición de esas clases capture más o menos, ¿cierto?, dónde está concentrada la población y más o menos como de qué forma. Y si es que hay en algunas, ¿cierto? Para algunos valores de la distribución que se acumula más, ¿cierto? Y que hay más masa de la distribución acumulada en esa parte. O sea, más masa me refiero a un mayor porcentaje de la población, ¿cierto? En torno a ciertos valores y luego menos en otra. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta y se pueden pensar que va a ser una distribución bien asimétrica en la que la gran mayoría de los valores, ¿cierto? Van a estar ubicadas de 1 a 4 hijos y luego va a tener una cola bien larga. Y eso es algo que también, ¿cierto?, nos gustaría al momento de definir las clases, que se capture y que nosotros, ¿cierto?, lo podamos ver a través de las frecuencias y las frecuencias relativas. Y todo esto se transforma y lo podemos ver también a través de un histograma. ¿Ok? Y esta es la representación gráfica de esto, ¿ok? Y si ustedes se fijan, esto no es nada más que las frecuencias y frecuencias relativas o porcentuales previas, ¿cierto? Pero esto sí es para variables cuantitativas. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente acá estamos viendo el ingreso autónomo del hogar de la CACEN y cada una de estas barras, ¿cierto? Representa una clase. Y hay suficientes de estas barras, suficientes clases como para que nosotros veamos esta famosa forma de la distribución que yo les estaba diciendo, que justamente también nos habla de acá una distribución bien asimétrica, con una cola bien larga y bastante concentrada en los valores más pequeños de nuestra variable. ¿Ya? Entonces, acá fíjense que este histograma lo que hace es mostrar, ¿cierto?, la idea de la masa de la distribución, que es más o menos en torno a qué valores hay mayor porcentaje de mi población y en cuál es menor. Entonces, si se fijan acá, de 0 a 2 millones, vemos, ¿cierto?, la gran parte de la masa de la distribución. Y a medida que nos acercamos a valores cada vez más pequeños, ¿cierto?, tenemos una fracción, un porcentaje de la población cada vez mayor, excepto para valores muy, muy pequeños que ya cae un poco más, ¿cierto? Entonces esta distribución básicamente como que tiene esta forma así, ¿ok? Y ese concepto de la masa de distribución hace referencia a que las unidades, ¿cierto?, que están representadas y los elementos que están representados acá, que en este caso la Kaizen son personas, todas estas barras muestran, ¿cierto?, al 100% de, de la población, ¿cierto?, que estamos estudiando a través de nuestra muestra. ¿Ya? Fíjense que acá, por ejemplo, hemos estado mostrando el mismo gráfico, pero acá se muestra en torno a la densidad, acá en torno a la fracción, que es la frecuencia relativa, y acá en torno a la frecuencia. Todas nos van a mostrar la misma, ¿cierto?, forma, porque no va a cambiar, pero son formas distintas, ¿cierto?, de medir qué parte o qué tanto de nuestra población, ¿cierto?, está en cada una de las clases. Y lo último, ¿cierto? Es que acá, por ejemplo, lo que se está haciendo es que se cambió los posibles valores del eje X. Es decir, acá se está graficando solamente hasta 5 millones de pesos. ¿Ok? Y acá, como todas las posibles clases y las barras, entonces tienen, por así decirlo, consideran anchos distintos y consideran y cada una tiene valores diferentes para cada una de esas barritas. Vemos, ¿cierto?, que vemos vemos un comportamiento levemente diferente. Acá los datos no han cambiado, ¿ok? Pero sí vemos un comportamiento levemente diferente con algunas barras que suben o que bajan, ¿ok? Y acá vemos lo mismo, pero estimado a través de un kernel. Y si se fijan, básicamente esto también nos muestra la forma de la distribución. Y el kernel es algo que no, o sea, es algo que probablemente o sea, es útil que lo sepan y lo entiendan para que lo puedan calcular a través de los software estadísticos, pero simplemente lo que ustedes que tienen que saber es que es bastante similar al histograma, solamente que captura la distribución de la variable de una forma más suave y continua, ¿ok? Y en vez de poner
clases diferentes y estas barras, ¿cierto?, que representan que a cada una de las clases y la frecuencia o la frecuencia relativa eh, de cada una de esas clases. Acá lo que vemos es algo que se compone por muchos puntos, ¿ok? Y esos puntos calculan, ¿cierto?, la densidad en torno a la vecindad de los posibles valores que hay en torno a ese punto. Entonces, por así decirlo, el puntito que está en los 6 millones toma, ¿cierto? Considera las unidades en torno a la vecindad de los 6 millones, que puede ser un poco menos y un poco más. Eso va a depender de cómo programemos el cálculo del kernel y si es que le vemos que considera una vecindad más grande o más pequeña, pero lo importante es que al hacerlo de esa forma y al que cada puntito vaya considerando una vecindad, ¿cierto? En torno al mismo, vamos a construir algo que gráficamente es más suave y continuo. ¿Ok? Y finalmente les quiero mostrar, ¿cierto?, la distribución acumulada. Esta es la última barra, ¿cierto?, que se mostraba en algunas de las tablas que les mostré en la clase anterior y esta, que es em, que justamente lo que hace es que a medida que vamos avanzando en cada clase, mostramos, ¿cierto?, también el porcentaje que se ha acumulado hasta ahora, ¿ya? Entonces, a medida que avanzamos en cada clase superior, vamos sumando las frecuencias de las clases inferiores a eso. Y esto básicamente lo que nos muestra es la cantidad de datos con un valor menor o igual a cada clase, ¿ok? Y así podemos ver qué tan rápido, ¿cierto? O cómo se acumula, ¿cierto?, nuestra distribución hasta llegar, ¿cierto?, a un 100% o el total de los casos, ¿no? Y esto básicamente, la forma de esto va a depender también de la forma que tenía la variable anterior, ¿ok? Y esa es la primera parte de la clase.